Cordial saludo. Les comparto el desarrollo del proyecto para la asignatura Sistemas Avanzados de Control, un seguidor solar, eh, el cual consta de un panel solar, un sensor ubicado al oeste, un sensor ubicado en el extremo este, ¿sí? Eh, una, un ángulo de recorrido con eje centro acá de menos 35 hacia el este y más 75 hacia el oeste, para un gran total de 150 grados. Que, entonces, él lo que hace es que se ubica aquí en su posición este, el panel empieza a seguir la trayectoria del sol hasta que, como lo vemos acá, por ejemplo, en donde estamos a 0 grados, entonces la máxima excepción de sol, y ahí procedemos a continuar hasta 75 grados en posición este. Para su desarrollo se ha creado red neuronal, una red neuronal con con dos entradas, ¿sí? Y una salida. Red neuronal, dos entradas, una salida, ¿sí? El voltaje de salida será en la relación de 0 a 10 voltios. Ese voltaje será con el que se comande y se maneje el servomotor DC que vemos ubicado aquí en la parte de abajo, y será el que producirá el giro del panel solar. Adicionalmente, para el desarrollo se debieron crear, ¿sí? En el modelo seguidor se debieron crear unas tablas lookup, ¿sí? Para entrenar la red neuronal, ¿sí? Hay eh, unas tablas para oeste, unas tablas para el este, para el seguidor este y seguidor oeste. Para facilitar la visualización de lo realizado, se ha creado una interfaz gráfica, como es la que vemos acá, y mediante unos punteros, que son los que vemos acá, y un slider, podemos generar unos cambios en el voltaje del seguidor, o sea, mediante este puntero. Este valor que yo visualizo en el punto será el mismo valor que yo visualice acá en este punto. Y a medida que se va generando el cambio, ¿sí? A medida que se genera el cambio, como lo vemos ahí, entonces podré tener la oportunidad de leer el voltaje en el sensor oeste y el sensor este, en el sensor este, ¿sí? ¿Qué es esperado? Lo esperado es que el recorrido total, como habíamos dicho antes, es 150 grados, ¿sí? Distribuidos en cada 5 grados. Y esta voltaje seguidor oeste, esos parámetros fueron ingresados en la tabla de UCAP. Con estos datos fue que se entrenó la red neuronal para obtener el voltaje del servomotor que es aplicado para su operación. ¿Listo? Más adelante haremos una breve explicación del tipo de servomotor a emplear. Para facilitar y validar lo desarrollado, entonces, como les explicaba, vamos a variar acá a un punto que sea conocido. Es decir, vamos a llevarlo, por ejemplo, a 8, al punto 8. Vamos a mirar el punto 8, 7. Vamos a llevarlo al punto 8. Mucho, mucho. Vamos a ver el punto 8. Ahí lo vamos acercando al punto 8, que nos permitirá entonces validar. Ya estamos próximos al punto 8.
Esto tenemos en el punto 8. ¿Qué es lo que esperamos? El voltaje en el seguidor oeste tenemos 0 y en el seguidor este tenemos 5 voltios. Aquí en el puntero tengo 809, 0, 5 voltios y el voltaje de salida es 1,956. Tenemos 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto de tomar el valor que nos aparece aquí ya es valores interpolados. ¿Listo? Vamos a hacer referencia al tipo de servomotor empleado, ¿sí? Los servomotores empleados actualmente se emplean, altamente empleados en robótica. Estos motores son pequeños, internamente poseen una circuitería de control y son altamente poderosos para su tamaño. Por consiguiente, un servomotor no va a consumir mucha energía. A él le compone un circuito de control, el motor, un juego de piñones y la caja. Para la aplicación establecida, el servomotor va a poseer 3 alambres para conexión externa. Uno de ellos va a ser la alimentación a 5 voltios, su conexión a tierra GND y un tercer alambre blanco que sería para la parte de control. Surge la pregunta entonces de cómo trabaja un servomotor. El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro. Esta es conectada al eje central del servomotor. Este potenciómetro permitirá a la circuitería de control supervisar el ángulo actual del servomotor, que era lo que se explicaba en el momento acá, que dependiendo del movimiento que evidencia, él hará un movimiento aquí para la inclinación de el panel solar. Si el eje está en el ángulo recto, entonces el motor está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es correcto, el eje del servo es capaz de llegar y desplazarse alrededor de los 150 grados, que es como está entrenado, pero ellos tienen la capacidad de llegar hasta los 180. Entonces hago claridad, nuestra aplicación específica debe llegar solamente hasta los 150 grados. El servomotor normal, entonces, se usa para controlar el movimiento angular entre 0 y 150 grados. La cantidad de voltaje que aplicamos, voltaje aplicado al motor, es proporcional a la distancia que se necesita viajar. Así, si el eje necesita regresar luego, realizar el recorrido total equivalente a 150 grados, es decir, una distancia grande, el motor regresará a toda velocidad. O sea, una vez llegó a su posición oeste, el motor regresa a toda velocidad y si esta necesita desplazar una pequeña cantidad, el motor recorrerá a una velocidad. A lo anterior se le va a llamar un control proporcional, que también igual se aplica acá. Les agradezco la atención y esperamos que sea de su comprensión el desarrollo del seguidor solar para la asignatura Sistemas Avanzados de Control. Muchas gracias.